Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como leyes y tratados internacionales. Estos derechos son violentados por aparatos ideológicos como la familia, la escuela, las religiones, los gobiernos, sustentados también por el patriarcado y el machismo. Para conocer un poquito más de los derechos sexuales y reproductivos, saludo a la psicóloga Jessica Pérez de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, así también Jackie García. También saludo a la médica pasante en servicio social, a Diana Laura Padilla Alcázar, y al médico pasante Emanuel Gómez Larios. Ella y él son médicos pasantes de servicio social de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emanuel. Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes, un placer conocerlos. Buenas tardes a Conocerlas. todos y todas. Hola, buenas tardes. Vamos a abrir esta serie de preguntas y respuestas con la pregunta de ¿qué es la salud sexual? No sé quién nos la quiera responder. Bueno, para Adelante. comenzar, como tal, la salud sexual implica lo que es la sexualidad, que es un aspecto central que invade a lo largo de todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, y esa va a abarcar lo que es el sexo, la identidad, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Esto se va a ver una vivencia y se va a expresar a través de los pensamientos y sentimientos, fantasías, deseos, creencias, valores, conductas que desarrolle la persona como tal, y las relaciones interpersonales entre la persona y su cónyuge o pareja. Adelante, escuché que alguien más había levantado la mano. Adelante. Adelante. Sí, también me gustaría agregar que la salud es un término integral, ¿sale? Que de repente podemos ligar un poco la salud solamente a lo físico, ¿no? O a la ausencia de enfermedad, como antes se entendía. Salud tenemos que verla desde los aspectos bienestar físico, psicológico y social, ¿no? No importa si una persona a lo mejor no tenga ninguna enfermedad, algo grave biológicamente, al bienestar integral de la persona desde su sexualidad, como bien comentaban anteriormente, ¿no? Entendiendo la sexualidad no únicamente como el coito, como las relaciones sexuales, parte de la identidad que genera una persona y que tiene que ver con desde cómo me siento, cómo me visto, cómo me identifico, hacia quién me siento atraída o atraído, ¿no? Como un tema complejo y que, como podemos ver, aborda y abarca muchísimas cuestiones de la vida. Gracias. ¿Y cómo podemos entender entonces o qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son derechos que tienen todas las personas sin distinción alguna, independientemente de su sexo, de su género, de su clase social, de su condición económica y demás. Son derechos que tienen todas las personas, por ser personas, de decidir sobre su propia sexualidad, sobre su cuerpo y sobre qué hacer con ella. Adelante. Sí, y me gustaría agregar que, exacto, que es como lo mencionaba Jess, es un aspecto integral que tiene que ver con el bienestar físico, emocional, social, y que es un derecho humano. Ahorita abordaban un concepto muy importante, el de decidir. No todas las personas tienen, digamos, como que este derecho a la decisión. Sí, justo de hecho, los derechos sexuales y reproductivos lo que buscan es garantizar la libre decisión en la vivencia del cuerpo y en lo reproductivo. Y aquí me gustaría hacer algo, dejar claro como por qué es tan importante hacer la división entre lo sexual y lo reproductivo. Anteriormente, la sexualidad se ligaba únicamente a la reproducción, especialmente hablando de las mujeres, ¿no? Como todo lo que tenía que ver con la sexualidad estaba dejado de lado. Nadie hablaba como del placer, de decidir con quién relacionarte, decidir como todo lo que tiene que ver con la sexualidad más allá de la reproducción. Y un ejemplo muy claro es que antes les decían, pues,
órganos reproductivos, ¿no? O aparato reproductivo, a los genitales, porque pues daban a entender que la única función era la reproducción. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos lo que buscan es justo garantizar que las personas, sin importar su edad, su género, su identidad, su orientación, puedan decidir libremente en su cuerpo. De hecho, estoy ¿Y cuáles completamente de acuerdo podrían con la ser los señorita. derechos sexuales y reproductivos? Bueno, de hecho, la ley de salud estipula 14 derechos. De hecho, se considera como el número 1, decidir de forma libre y autónoma e informada sobre el cuerpo y la sexualidad. Número 2, ejercer y disfrutar plenamente de la sexualidad. Número 3, manifestar públicamente sus afectos. Número 4, decidir libremente con quién o quiénes se relacionan afectiva, erótica y socialmente. Número 5, a que se respete su privacidad e intimidad. El número 6, a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica y a la integridad sexual. El número 7, a decidir de manera libre e informada sobre su vida. El número 8, a la igualdad. Número 9, a vivir libres de la discriminación. El número 10, a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. El número 11, a la educación integral en la salud, en sexualidad. El número 12, a recibir los servicios de salud sexual y reproductiva. El número 13, a tener una identidad sexual. El número 14, a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad. Muchísimas gracias. Y yo quiero preguntarte, Jessica, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en el trabajo de esta red, de todos estos derechos que nos ha enunciado Emanuel, ¿cuáles son los que creen que se han violentado más? Es difícil comentarlo porque se les vulneran los derechos dependiendo ciertas características que tienen las personas. Por ejemplo, las personas adolescentes, por lo general, no tienen vulnerabilidad al mostrar sus afectos. No es muy común y decimos como, ay, es que están en la edad, ay, es que es el parque, ¿no? Ya sabemos. Y lo normalizamos y decimos como no hay problema. Pero las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad han vulnerado este derecho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a métodos anticonceptivos, el grupo de adolescentes son vulnerados en este sentido, ¿no? Les decimos como, ven con tu mamá, o muy chico para recibir esta información, ahorita dedícate a la escuela, etcétera, y es algo que personas mayores, sin importar su orientación, porque muchas veces no se las preguntan, no tienen esa vulneración. Dependiendo de las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentren, son los derechos que se les vulneran respecto a lo sexual y a lo reproductivo. ¿Alguien más que quiera abonar a esta pregunta? De acuerdo a la experiencia, a lo mejor de la médica o un médico pasante. Kimberly. Bueno, ¿cómo podemos, ya que conocemos nuestros derechos ya como personas, cómo podemos hacerlos valer? ¿Cómo hago valer mis derechos sexuales y reproductivos? Y sobre todo, sin estar con la expectativa de ser objeto por algún tema de estigmatización o discriminación. Bueno, creo que el primer punto a destacar, el inicio sería la información, ¿no? Desde ser siempre hemos apostado en informar a niñas, niños, adolescentes acerca de cuáles son sus derechos, y creo que ese es como el primer punto más importante, porque al conocerlos los pueden ejercer, ¿no? Y como mencionaba Jess, creo que también todas y todes hemos vivido en alguna etapa de nuestro desarrollo, alguna edad, la vulnerabilidad de alguno de nuestros derechos, y creo que es importante reconocer cuáles son para poder exigir, ¿no? A través de la información es clave. Completamente de acuerdo. Este ¿Comentabas punto algo? es muy importante porque es cierto que a través de la información es que nosotros podemos hacer valer nuestros derechos, ¿no? Pero no solo tú ser conocedor de tus derechos, es decir, si yo conozco mis derechos, yo puedo exigir que estos se hagan válidos ante la sociedad, pero también se trata de informar a la sociedad sobre los derechos de las demás personas. O sea, los mismos derechos que tú tienes, los tienen todos los demás. Y al tener el conocimiento de estos derechos, pues esto permite que los estereotipos, los estigmas, la ideología de las personas cambie.
Es decir, yo que soy conocedor de los derechos, yo sé que todas las personas tienen derecho a manifestar su sexualidad, a los afectos, a decidir de forma libre y demás. Yo tengo el mismo derecho, él lo tiene, entonces pues yo no lo voy a juzgar, ¿no? O sea, es la información generalizada de la población. Y creo que ¿Ustedes finalmente creen también que ese estar acceso al expuestos a... derecho a la Ay, perdón. información, cómo ha ido evolucionando? Porque a lo mejor en antaño a lo mejor no se hablaba mucho del tema de sexualidad, hoy hay mucha información. ¿Ustedes cómo ven que a pesar de que ya existe esta información, todavía se siguen vulnerando ciertos derechos? Bueno, si nos vamos a la situación, se ha ido evolucionando a partir desde antes. Como tal, las personas que han hablado antes de mí han dicho precisamente que no ha entrado una información hacia las personas y eso mismo ha hecho que la gente desconozca sus derechos y sobre su sexualidad. Un ejemplo fácil que puedo demostrar yo en la región donde vivo, algo muy fácil, la vacunación sobre el papiloma, el VPH. Actualmente se está entrando la vacuna ya en el cuadro básico para las niñas después del 5º año de primaria. Sin embargo, en esta zona donde yo resido, que es San Andrés Tuxtla, los padres aún se resisten a eso, se les informa y aún no desea. Eso yo lo considero que se está vulnerando simplemente porque los padres desconocen la información. Sin embargo, se están implementando campañas de educación a los padres precisamente para que la información llegue y conozcan cómo actuar ante esta situación. Obviamente, si nos vamos a ver padres, abuelos, todavía lo pueden ver como malo, pero estamos en una época en que la información está al alcance de todos. Entonces, eso ha sido lo que más nos ha ayudado a nosotros como médicos, que cuando un paciente, nosotros queremos dar una información a los pacientes, ellos ya tienen un conocimiento previo. Ya tienen como que nosotros respondemos sus dudas, no vamos a dar algo completamente nuevo. Y lo importante, como dices, sí, adelante, Kim, adelante. Ok, bueno, difiere un poco porque la realidad es que sí hay información, pero no todas, todos y todes tenemos el acceso mismo a la información, ¿no? Como comentábamos, los menores de edad se les vulnera y no tienen acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas realidades, México es diverso y desgraciadamente no llega la información a todas las personas. También me gustaría agregar que las políticas públicas y la agenda del gobierno también determina muchísimo, ¿no? Tenemos gobiernos anteriores panistas en donde han intentado quitar de la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos, hablar de ellos en nivel básico, ¿no? Entonces, también hay que, creo que, hacer mucho hincapié en que las políticas y la agenda marca muchísimo, porque hay gente que bien sí se puede informar y tiene acceso, que termina siendo gente privilegiada, aunque sea un derecho, y hay gente que no. Entonces, bueno, me gustaría destacar eso. Tu perspectiva entonces que también hasta para el derecho a la información también pues está violentado porque a unas personas sí les llega y a otras personas les llega de manera deficiente. Ok, yo quiero comentar algo al respecto. Y es que tiene mucha razón en lo que dice. Yo puedo opinar de diferentes puntos de vista. He vivido en diferentes partes del país. Soy de Chiapas, estudié en Puebla, hice el internado en un hospital de la Huasteca en San Luis Potosí y te das cuenta con ese tipo de cosas que la cultura de estas poblaciones cambia de un lugar a otro. Entonces, no solo es violentar el acceso a la información, sino que las personas, por la misma cultura, creen que al tú informar este tipo de cosas, los estás exhortando a que hagan actos que ellos consideran inmorales o poco éticos. Entonces, es una cuestión de política, es una cuestión de información, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación, es una cuestión de muchas cosas. Comentabas algo que me llamó la atención, Diana, el tema de la ética. ¿Hasta qué cierto punto la ética puede transgredir el derecho de otra persona? No sé si me quieras comentar igual Diana o Kimberly.
Kimberly. Adelante. Para hablar en este caso de ética y moral, hay que reconocer que la ética tiene un conjunto de valores a nivel internacional, o sea, a nivel mundial. Todos los valores son los mismos para todas las personas, pero la moral va sujeta al contexto en el que se encuentran las personas. Por eso cosas podrían parecer inmorales para algunas e morales para otras, ¿no? En este caso, como bien mencionaban, puede ser los temas de la sexualidad, pero si nos enfocamos desde la ética, compartir información científica, laica y veraz respecto a la sexualidad para que las personas puedan decidir libremente y vivir libremente en su cuerpo y su sexualidad. Emanuel, Sin embargo, Diana, me parece ¿tienen algo? que estos procesos son complejos, o sea, que no porque lleguemos con folletos de información va a cambiar la situación de una población, o esos procesos llevan mucho tiempo porque tiene que ver también con la sensibilización y de construcción de conocimientos ya arraigados, ¿no? O sea, no es fácil llegar y decirle a la gente que el conocimiento que tienen no es, y tenemos que ser muy empáticos desde ahí con la información y la manera en la que compartimos esta información. Ok, paso a otra pregunta, Emanuel, no sé si me la quieres responder. ¿Cómo entendemos y podemos ejercer el derecho a la privacidad sexual? Disculpe, ¿puedes repetir? Es que no lo escuché muy bien. Sí, ¿cómo podríamos ejercer este derecho, específicamente el derecho a la privacidad sexual? Bueno, más que nada es parte de, yo tengo que respetar hacia mí mismo y mi pareja debe de respetar mis propias decisiones y elecciones sexuales como tal. Yo comparto con alguien lo que yo deseo o siento que es placentero hacia mí. Sin embargo, es parte de mi propia vida, y mi derecho es no hacerlo público. Últimamente se ha violentado, por ejemplo, el uso de las redes para exponernos, no solamente como personas, sino como parejas, o que se han utilizado estas herramientas para hacernos daño, en el cual al hacerlo violentamos precisamente ese derecho, el derecho a nuestra privacidad, sin importar el daño moral y psicológico que le causamos a la persona, o en nuestro caso a nuestras parejas. Nosotros somos libres de hacer con nuestra sexualidad lo que nos gusta. Por ejemplo, entre parejas pueden, no sé, tener la curiosidad de tomarse fotografías, y es justamente eso, compartirse solo con su pareja. Eso es parte de nuestro derecho, de nuestra privacidad sexual. Sin embargo, como acabo de mencionar, esto también lo están sacando a la luz por diversos medios. Kimberly, Jessica, ¿están ustedes de acuerdo con este punto de vista o quieren abonar algo? Pues sí, o sea, el derecho a la privacidad sexual, el centro de ese derecho es el consentimiento, ¿no? El consentimiento que tenemos en nuestro cuerpo de tomar las decisiones individuales, las conductas sobre nuestra intimidad, siempre y cuando no interfieran con los derechos de las otras personas, ¿no? Entonces, pues creo que eso es central. Ujú. Yo Y creo que el también me tema del gustaría abonar que consentimiento también ha sido vulnerado en muchos casos. Ustedes desde su experiencia, ¿qué nos pudieran abonar? sí, también la privacidad sexual no es solamente el que no se comparta tu material íntimo, sino tus expedientes médicos, él sí recibes información sobre métodos anticonceptivos, inclusive tu orientación sexual, es información decidir en qué momento y a quiénes quieres compartir, ¿no? Desde ahí, desde la difusión de material íntimo, por ejemplo, ahorita con la ley Olimpia ya hay un proceso y un protocolo de atención para personas que viven en esta situación o que se vulneran sus derechos de esta manera, ¿no? Entonces, pues lamentablemente es algo muy común todavía, inclusive hay una revictimización de esta violencia, ¿no? Como decir, como pues tú lo hiciste, tú tuviste la culpa. Hay totalmente una visión también adultocentrista de creer que las personas
adultas de nación de las y los adolescentes, como cuando piden métodos anticonceptivos y en los centros de salud les gritan así como que él quiere condones, ¿no? O sea, como a no respetar su privacidad. Muchas gracias. Y bueno, Yo quiero también participar sobre esto, porque claro, dentro de la privacidad sexual, o sea, recordemos que nosotros como personas tenemos derecho a la privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Esto incluye la sexualidad. Y dentro de la privacidad existe también lo que es la discreción. Por ejemplo, ahorita mencionaba sobre cómo muchas veces llegan y piden métodos anticonceptivos y se grita, ¿no? Así como que lo escuchan todos, a ver si sí le da pena y no hace las cosas porque no está bien hacerlas. Y lo cierto es que nosotros como personal de salud debemos de tener esa discreción, de entender que no todas las personas están en la misma posición. No es lo mismo que llegue un señor y pide un método anticonceptivo o una pareja porque quiere planificación familiar, a que llegue una adolescente con pena, con muchas dudas, y que tu trabajo es orientarlo, es informarlo, y que en lugar de eso tú lo asustes, ¿no? Que lo expongas. Entonces todo eso incluye la privacidad y la intimidad, además de que interviene el Estado porque tiene la obligación de resguardar toda esta información, como ya mencionaba, lo del expediente, lo de que nosotros no podemos compartir este tipo de información de nuestros pacientes, pues en una plática con los amigos, en una plática con el resto del personal, ¿no? Es una relación pues íntima entre tú y tu paciente, es una confidencialidad que te está dando. sí, sobre todo porque los derechos pues tienen que ser aplicados a toda persona sin importar ni su religión, ni su raza, ni su edad, ni su sexo. Y pues sí, lamentablemente también en lo personal he escuchado a las y los adolescentes cómo les exponen cuando llegan a pedir algún tipo de información. ¿Cómo podemos entender o entender y ejercer el derecho a la privacidad sexual? Jessica. Pues conociendo otra vez, ¿no? Conociendo nuestros derechos, reconociendo también como sujetos de derechos a las personas sin importar lo que decía, su raza, su edad, su género, su orientación y promoviendo. También otra cosa es que los derechos sexuales y reproductivos abonan mucho a los valores, ¿no? La gente puede pensar que está en contra de la generación de valores, pero es por contra, abona mucho al respeto a la diversidad, al reconocimiento de la vida privada de las personas, etcétera. Así es que la pregunta va en el sentido que, bueno, que se enfoca a que cualquier forma de obtener placer sexual es legítima, sin ¿cómo se llama? Sin ningún tipo de estigmatización, hablando, por ejemplo, de la masturbación o el placer sexual con pareja. Sí, siempre y cuando sea en consentimiento. Si se está haciendo con pareja, tiene que ser con consentimiento y no se puede hacer en la vía pública, ¿no? Porque eso es acoso y abuso sexual. Es decir, sí lo podemos hacer siempre y cuando no interfiera en los derechos sexuales de las otras personas. ¿Y qué podíamos decir, por ejemplo, Manuel, del derecho a la libre asociación sexual? ¿Cómo manejarlo desde el punto de vista médico? Bueno, como tal se decide libremente con quién o quiénes va a tener una relación. ¿Cómo lo ejercemos? Bueno, antes que nada hay que estar consciente de lo que tendría como había dicho, una relación consensuada con la persona, para empezar. Y también que la persona conozca que el simple hecho de asociarse con o quienes desee tener una relación sexual va a conllevar algo que se conoce como una práctica de riesgo. No porque sea malo tener diferentes relaciones sexuales o diferentes parejas sexuales, sino porque el hecho de tener varias parejas al mismo tiempo va a tener, va a llevar una capacidad de contagiar alguna enfermedad de una infección de transmisión sexual. Sin embargo, yo como para ejercerlo, debo decirle a mi pareja, por ejemplo,
tengo relaciones sexuales contigo, pero he tenido relaciones sexuales con tal y tal persona, para prever precisamente esta situación. También, sobre todo si tenemos relaciones con personas del mismo sexo, también es previsible porque por ejemplo, si te lleváramos a tener una relación hombre-hombre, podemos entrar a lo que son las relaciones sexuales anales, y también lleva otro tipo de contagio por el tipo de limpieza del lugar. Entonces hay que explicarle a las personas que debe de tener como que formas para poder llevar esas relaciones de forma segura, el método de protección. Adelante, Diana, te escuchamos. Diana, no te escuchamos. ¿Alguien más que quiera ¿Escucho? abonar al tema? Kimberly, ¿Yo me escucho? Jessica. Sí, adelante, te escuchamos, Diana. Ok, yo creo que para aterrizar mejor el comentario de mi compañero sobre la libre asociación, bueno, esto va a implicar muchísimas cosas, empezando con la toma de decisión asertiva de la sexualidad, que incluye informar, hablar, planificar y tomar decisiones. Si nosotros somos personas informadas, que conocemos nuestros derechos y demás, y sabemos, bueno, esto va a permitir que nos quitemos estigmas, estereotipos, ideologías, lo que es moral y lo que no es moral. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esta información, nosotros tenemos el poder de decidir de forma más libre. ¿Por qué? Porque pues yo me quito la culpa de que eso no está mal, y de que yo tengo el poder de decisión sobre con quién quiero estar y qué es lo que quiero hacer. Entonces, si yo me informo y yo hablo con esa persona sobre, oye, independientemente de la orientación sexual que tengas y de la identidad sexual que tengas, que esos son temas aparte, yo puedo decidir ser una persona, por ejemplo, monogámica o poligámica, entre acuerdos, es válido. O sea, yo tengo ese poder realmente de decidir, yo quiero estar solo contigo, o decir, yo quiero estar contigo, pero también me interesa probar otro tipo de cosas. Y que muchas veces la gente o las personas, la sociedad en general, ha satanizado este tipo de prácticas. De ninguna manera, yo como médico le voy a decir a mis pacientes, hazlo porque, no, está bien chido, no sé, o sea, no. Pero sí le voy a decir, ¿sabes qué? Esto existe. Y si tú lo quieres hacer, tienes que conocer que existen estos riesgos, que te puedes cuidar de mejor manera haciendo esto, que tú puedes tener por tu edad este tipo de problemas, de inconvenientes. Exactamente, que tú puedes decirle, bueno, ok, yo soy una persona heterosexual, pero quiero experimentar otro tipo de prácticas, pues a lo mejor se ha satanizado, por ejemplo, lo que mencionaba Emanuel sobre el sexo anal, ¿no? Y que se ha reservado solo para personas homosexuales, hombres. La realidad es que este tipo de prácticas las puede tener una pareja heterosexual, y puede ser, el hombre también puede ser quien reciba este tipo pues de sexo, o sea, y eso no quiere decir que tú seas un hombre homosexual, solo es un hombre que quiere experimentar su sexualidad de otra forma, y eso no quiere decir que te gustan los hombres, solo porque tú experimentas tu sexualidad de otra forma. Entonces, tú tienes el poder de decir con quién quieres estar y qué es lo que quieres hacer, y por eso es la toma de decisión asertiva, informar, hablar, planificar y tomar decisiones. El tema de hoy se abordó porque, bueno, apenas conmemoramos el Día Mundial del Orgasmo Femenino, y en septiembre pues estaremos también conmemorando en algunas fechas el día o al acceso al derecho al libre aborto informado. Y entonces pues también quiero retomar hoy el tema del aborto. ¿Cuál es el punto de vista que tienen? Me gustaría escuchar a Kimberly y a Jessica sobre este tema. Te escuchamos, Kimberly. Ok, bueno. Creo que es principalmente entender que se tiene que hablar de la interrupción legal del embarazo, ¿cierto? No como el derecho al aborto, sino a la despenalización de poder interrumpir el embarazo sin una penalización, ¿cierto? Hay
como lo mencionaba anteriormente, hay una diversidad enorme en el propio estado de Puebla, ¿no? En donde vivimos. Entonces no podemos generalizar a que todas las mujeres o todas las personas tienen acceso a la información, y es por eso que cada una puede decidir dependiendo sus razones, sin tener que estar justificando si es que quiere o no ser madre, ¿cierto? Entonces, no por ser mujeres va a ser nuestro destino, por así decirlo, y por eso es fundamental que cada mujer, que cada persona gestante pueda decidir libremente sobre su cuerpo, ¿no? Sin interferir, sin el cuerpo de otros ni de otras. Jessica. Sí, recordemos que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos justo de la libre vivencia del cuerpo y de la sexualidad. Desde ahí es que al hablar tenemos que abonar a que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo, y eso incluye continuar o interrumpir un embarazo en el momento en el que ellas lo consideren, ¿no? Bajo en un protocolo seguro, ¿no? También creo que en el tema del aborto hay mucho estigma y muchísimos mitos al respecto. O sea, la gente sigue pensando que es un proceso, sigue abordando como este tema de el bebé qué culpa tiene, ¿no? Sin entender realmente como el proceso de desarrollo embrionario, el desarrollo del producto comienza a desarrollarse libremente, y que es importante recordar que el aborto siempre va regulado respecto al tiempo de embarazo, ¿no? Hoy vemos en las lonas y así fetos ya de 8 meses y medio, o bebés que ya van a kinder, ¿no? Ya hablan y todo, y nos toman para abordar el aborto. Cuando, pues creo que tenemos que informarnos muchísimo, porque la información que hay respecto al aborto es muy errónea en la mayoría. Un caso muy claro es que siguen pensando que es un procedimiento inseguro, cuando en realidad un aborto llevado a cabo con un protocolo adecuado y con personal médico capacitado es mucho más seguro, incluso que y que la verdad hace 5 años que nosotros hablábamos de este tema era mucho más complejo, y ahora la gente ya se está informando, ya estamos teniendo una avanzada, porque no solamente es despenalizar el lobo, no solamente es abordar como desde la ley, sino desde lo social. Aunque ya es reconocido un derecho, por ejemplo, en Ciudad de México, no es fácil que una mujer reconozca que fue a abortar a Ciudad de México. El estigma social sigue estando ahí, sin importar el marco legal en el que se encuentre. ¿Algo que quiera aportar la parte médica? Bueno, como tal, el aborto es considerado precisamente como la interrupción del embarazo en cualquier etapa del periodo, de ese periodo. Como tal, también hay que, como dicen las señoritas, hay que informarle a la paciente las causas las consecuencias que puede llevar el aborto. Biológicamente es una interrupción y una carga hormonal muy fuerte. Obviamente sí va a ser la interrupción del embarazo, pero también va a conllevar otro tipo de procesos fisiológicos dentro del cuerpo femenino. Aunado a esto, también va a tener una situación psicológica en el cual sería bueno que se pudiera tratar a la paciente después de esto. Yo no estoy en contra del aborto, de hecho yo sí estoy a favor. Sin embargo, como tal, sería bueno que el aborto sea decidido no solamente por la mujer. Sé que es parte y es la mujer quien lo lleva a cabo, pero si lleva una pareja, y sería bueno que fuera una decisión conjunta entre ellos dos. Otro proceso sería ver también por qué desea realizar el aborto. Tiene razón, muchas personas no se creen capaces de llevar a cabo el aborto, y sin embargo hay que señalar que no solamente por procesos de incapacidad, sino también por problemas físicos que el bebé pueda conllevar. También hay la parte médica, hay que llevar si el bebé sea viable para la vida. Seamos sinceros, en cada momento las mujeres se han abortado y sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de los abortos espontáneos. Muchas veces están embarazadas y ni siquiera se dan cuenta que estuvieron embarazadas.
Pero puedes hablar que el aborto tiene que ser una toma de decisión de pareja, pero en muchas ocasiones pues no tiene que intervenir la No, no, pareja. no, No o sea, sé qué no me tenga que refiero a aportarnos ahí lo que yo Kimberly o Jessica. quiero dar a entender es que sí, señorita. Sí, Jessica. Sí, la ley es muy clara respecto a quién puede el embarazo que se cursa y la única que tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo es la mujer. ¿Por qué? Porque ninguna persona está obligada a llevar a cabo un proceso biológico para otra persona, ¿no? Entonces, en este caso, la única decisión o la única toma, la única palabra que importa sí es de la mujer que está embarazada, porque si bien creo que en las maternidades, las mujeres o el abandono paterno es tan grande, creo que a los hombres les correspondería un poco más hablar sobre ese tema que hablar sobre el aborto, ¿no? Todo cuando estamos hablando de que pues las mujeres muchas veces viven solas este proceso. Y respecto a las consecuencias, es importante mencionar que la mayoría tienen que ver con el contexto social y no con el proceso. Para ello, IPAS tiene un libro muy pequeñito y muy bueno que habla sobre 10 mitos respecto al aborto y dice que si esto fuera real, como que el aborto por sí mismo tuviera estas consecuencias en los países. Sin embargo, estas consecuencias psicológicas se dan en países donde el aborto es mal restringido desde lo legal y desde lo social. Y respecto al proceso biológico, la verdad, a cabo con medicamentos como combos de mifepristón y misoprostol es mucho más seguro y efectivo que continuar con un embarazo al término. Y considero también que la mujer es únicamente también decisión de la mujer saber el número de hijos que quiera tener con o sin pareja. Sí. Kimberly, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, quería agregar, justamente coincido con Jess, tiene que ver, o sea, hay que apegarnos, ¿no? Como totalmente a la ciencia y termina siendo un mito que haya secuelas, ¿no? Tiene muchísimo que ver, con, con el contexto en el que vivimos, con el punto de vista histórico y cultural. Entonces, creo que si bien como mencionaban, ya se habla más, ¿no? Hay más apertura en el tema. Sí tenemos que, o sea, sí sigue habiendo mucha despenalización social, ¿no? Porque las mujeres, las niñas, las personas gestantes, lo hacen, ¿no? Sin decirle a las personas cercanas, ¿no? A su mamá, a su familia, ¿no? Lo hacen en la clandestinidad, lo hacen solas y también destacar que Puebla es el tercer estado que recurre al perdón, se me fue la idea, que recurre al estado, a la Ciudad de México a interrumpir el embarazo, ¿no? O sea, Puebla es el tercer estado, después de la Ciudad de México, Estado de México, en asistir a Ciudad de México. Entonces sí tenemos que empezar a apostar por hablar de la despenalización social, porque si bien las niñas, las mujeres, las personas gestantes lo hacen en la clandestinidad, ¿no? Lo hacen solas, lo hacen desinformadas, ¿no? Porque ¿no? Entonces me gustaría destacar eso. Para ir cerrando, este tema es un tema de información y de construcción. Sí, así es, es un proceso largo, es un proceso de información, pero pues poco a poquito ahí va, ahí vamos.